Bienvenidos a un nuevo video. El tema del día de hoy es la corrección del factor de potencia. Si el factor de potencia es menor a 0.9063, que es el valor más bajo permitido por CFE, teniendo en cuenta que es una carga inductiva, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es aumentar dicho factor. A eso se le llama corregir el factor de potencia. Si no lo hacemos, nos llegan multas y las multas son muy grandes por parte de CFE. ¿Por qué no está permitido tener el factor de potencia bajo? Mientras más bajo sea el factor de potencia, más grande será el ángulo. Y mientras más grande sea el ángulo, menor va a ser la potencia activa. Y si la potencia activa es cero, significa que no le vamos a pagar nada a ellos, y a ellos no les conviene. Nos dan electricidad sin que les paguemos. Entonces es por eso que se tiene que manejar el factor de potencia a ese valor. Ahora, también tiene algunas ventajas tener el factor de potencia correcto. Así no se les da más vida útil a ciertas máquinas. Y bien, ¿cómo se puede corregir el factor de potencia? Para ello se utiliza lo que son capacitores que se conectan en paralelo a dicha instalación. Entonces, corregir el factor de potencia es una actividad muy frecuente en lo que son las industrias y solamente consiste en calcular, comprar e instalar capacitores. Para ello es necesario realizar el análisis de carga de toda una planta industrial, que como son muchos elementos, sí se lleva eso tiempo, pero sí es algo común esta práctica. El capacitor se calcula en kilovolts amperes reactivos. Y aquí tenemos lo que es la gráfica. Nosotros vamos a tener una gráfica de potencia Q1 y S1. El ángulo es muy grande. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es calcular dichos capacitores, una carga capacitiva. Como sabemos que indica menos 90 grados, lo que hace es que disminuye hasta un punto 2, que es el que tenemos acá. Vemos que disminuyó dicho ángulo, dicho factor de potencia. Eso es lo que se hace al corregir. Tenemos una carga 1, hacemos el cálculo de un capacitor de tal forma que reduzca dicho factor de potencia hasta un valor que nosotros queramos. Regularmente, el factor de potencia se calcula a 0.95. Es mejor tener un colchoncito en caso de que instalemos más equipos y no dejarlo al límite y instalemos algo y otra vez hacer todo el cálculo. Mejor manejarlo así. Entonces vemos que la carga capacitiva se va a calcular con la carga 1 menos la carga 2. Carga 1 menos la carga 2, así obtengo QC. Aquí va un menos. Y bien, la carga 1, ¿qué es? Se puede calcular como la potencia por la tangente del ángulo 1, menos Q2, que sería la potencia activa, por la tangente del ángulo 2. Esto se obtiene a partir de funciones trigonométricas. Vemos que hay un factor común, que es la potencia. Se puede factorizar como potencia por la tangente del ángulo 1 menos la tangente del ángulo 2. Y también se puede escribir de esta forma: P por una constante K, donde K es la tangente del ángulo 1 menos la tangente del ángulo 2. Realicemos un ejercicio. Determine el valor del capacitor para una instalación que cuenta con los siguientes datos. Factor de potencia 0.8055 o lo que es lo mismo 80.55%. Y la demanda es de 45 kilowatts. Entonces recordemos que el factor de potencia la cual vamos a corregir es de 0.95.
Entonces, el ángulo 1 es el que me va a dar el factor de potencia, en este caso que está abajo. Arco coseno de 80.55. Obtenemos que el ángulo es de 36.34. Y el arco coseno de 0.95, que es 18.19. Es decir, en la instalación está a 36.34 grados y lo voy a disminuir hasta 18.19 grados. Entonces, calculemos el valor de K, que es la tangente del ángulo 1 menos la tangente del ángulo 2. Sustituimos y obtenemos que el valor de K es de 0.4071. Y ahora solamente calculamos los capacitores, que es la potencia por el valor de acá, 45 kilowatts por 0.4071. Y obtenemos que dichos capacitores tienen que ser de 18.31 kilovolts amperes reactivos. Vemos que está muy sencillo calcular dicho factor. Lo complicado es realizar todo el análisis de carga para saber cuáles son esos grados. Una vez que tenemos los datos ya es más rápido. Y de tarea van a realizar estos dos ejercicios. Y con esto terminamos lo que es la unidad y el curso de electromagnetismo. Hasta la próxima.